¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Martínez Insaurralde y el día de hoy vamos a hablar un poquito de un tema bastante serio y bastante importante como es la sobremedicación en los tiempos actuales y no tan actuales. Hay un estudio que dice que más o menos desde 1980, por ejemplo, en Gran Bretaña, la medicación ha aumentado en un 500%, es decir, 5 veces más. ¿Y esto ha traído como consecuencia que bajen los problemas de salud mental? Obviamente que no. Los problemas de salud mental están aumentando y la medicación está aumentando. Es interesante, ¿no? Porque si medicamos, ¿por qué entonces hay mayor problema de salud mental? Porque tal vez estamos medicando la consecuencia, que es, la respuesta de la persona ante circunstancias difíciles de la vida. Por ejemplo, una persona que es explotada, una persona que está desempleada, obviamente va a ser cuadros de ansiedad, en mayor o en menor medida, cuadros de depresión, una autoestima probablemente bastante baja en muchos casos. Entonces, si vamos a medicar eso o vamos a tratar un problema social. Medicalizamos reacciones esperables de los seres humanos ante circunstancias de la vida. ¿Ah? Es interesante, medicalizamos reacciones esperables del ser humano ante circunstancias difíciles de la vida. Hay un artículo muy pero muy interesante donde yo tomo bastante en cuenta, que la verdad que es bastante importante, de James Davis, que es un psicoterapeuta que lo invito a que lo lean. Hay una entrevista en El Mundo de España donde habla sobre este tema. También hemos recogido otros datos, pues, ¿no? De lo que es el karoshi. El karoshi es las personas en Japón, karoshi significa muerte por las condiciones laborales que existen. Si una persona es diagnosticada su muerte por karoshi en Japón, la familia tiene que ser compensada. Hay casos, por ejemplo, en España, en Telecom Francia, donde hay 12 personas que se suicidaron, 19 personas que se suicidaron, 12 que intentaron hacerlo y 8 que desarrollaron cuadros depresivos. ¿Esto es casual? Obviamente que no es casual. La prescripción de psicofármacos, ¿en quién es más elevada? En la gente más humilde. ¿Significa que la gente de buen poder no esté medicada? También, porque son diferentes. Ante diferentes situaciones empieza la medicación. Ahora, es indudable e innegable que los psicofármacos son más consumidos por la gente más humilde. Esto basado en experiencias propias y de otros colegas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una política de contención del ser humano para que tengamos una salud mental más adecuada de cada uno de nosotros o de todos nosotros. ¿Estamos en contra de la medicación? Por supuesto que no. Por supuesto que no se está en contra de la medicación. La medicación, lo ideal sería que sea en un corto plazo y no cronificarla. Eso es lo ideal. Que sea en un corto plazo y no cronificar, y que vaya de un apoyo psicológico, obviamente. La terapia psicológica es importante, pero por supuesto que sí. Ahora, la terapia psicológica no solamente tiene que tener en cuenta a la persona o al entorno familiar, sino al todo el entorno. No somos uno solo, vivimos en un mundo, en una sociedad. Entonces, te tiene que tener también en cuenta eso. Hay unos datos que son muy interesantes al respecto. Entonces, nosotros no podemos solamente centrarnos, o qué se nos hace ver, que el problema es la persona. Ah, no, él no se adaptó, por eso se fue. Él no se adaptó, no resistió, por eso hizo cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Bueno, habría que ver por qué hay tantas personas que no se adaptan y por qué han aumentado los problemas de salud mental. Les he dado los datos, por ejemplo, en Telecom Francia, pues, ¿no? O ya catalogarlo como Haroshi en Japón, por ejemplo, ¿no? La muerte ante cuadros de estrés laboral. Muchas veces la perspectiva, uno ingresa a un trabajo y tiene un ideal, y al ingresar se choca con una realidad que el ser humano responde de una manera determinada, con cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión. Siempre hay que tener en cuenta eso. Hay algo que es muy interesante, ¿no? Vamos a ver acá un datito que les quería dar a ustedes. En el tema de la pandemia, por ejemplo, en la época más fuerte de la pandemia, porque todavía estamos viviendo la pandemia, se vio que las madres que vivían en condiciones de hacinamiento desarrollaban más cuadros de ansiedad, más cuadros de depresión que aquellas madres que tenían la posibilidad de vivir en un campo con un jardín enorme. Tratemos, para finalizar esta charla, de ver la salud, como siempre converso, ¿no? con los estudiantes y los demás, no en forma individual. La salud es un tema social.
Así que ten en cuenta eso. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias, cuídense.